Más Tech Talk, información, debate, tendencias y mucho más sobre tecnología. Un podcast producido por Ancona Technological Services. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Tech Talk. Yo soy Gustavo Guillén y hoy hablaremos sobre educación y tecnología en tiempos de pandemia y qué retos enfrentamos para este nuevo 2023. Y para hablar sobre este tema estamos con Raúl Febles, consultor especializado en innovación educativa y formación de docentes. Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola Gustavo, gracias por la invitación, gracias también a Ancona por recibirme el día de hoy y bueno, un gusto ya estar aquí contigo, con tu equipo. Gracias por la invitación. Bueno Raúl, cuéntanos, ¿qué pasó con la educación en la pandemia? La pandemia es una palabra que tiene una raíz griega que habla de una enfermedad que atacó a una gran cantidad de población. Yo creo que la pandemia lo que hizo fue, la pandemia del COVID lo que hizo fue generar o visualizar una pandemia que estaba en la escuela. Esto yo le llamo la episcolé, ¿no? La epidemia que afectó a la escuela, que básicamente se caracteriza por representar o evidenciar que no estábamos preparados para una enseñanza con la tecnología para lograr competencias. Reflejó además la brecha tan grande que hay entre la familia y la escuela y reflejó sobre todo la importancia del aprendizaje socioemocional en los estudiantes. Yo creo que estas tres cosas son, digamos, vitales para comprender esta epidemia que afectó a la escuela, ¿no? La episcolé. Okay. Y bueno, la educación, ¿cómo cambió? ¿No? ¿Cómo giró, digamos, ¿no? Mira, si se habla de educación, creo que lo más importante es hablar de las personas, ¿no? Si hablamos de cómo cambió la educación, tenemos que hablar de cómo cambiaron las personas. Cambiaron los estilos de dirección, ya no podías gestionar una escuela como se hacía tradicionalmente. Los profesores tuvimos que transformar la manera en que enseñábamos, ahora teníamos que usar la tecnología, teníamos que usar la pantalla como el mediador, digamos, más relevante para conectar con el estudiante. Las familias tuvimos que adaptarnos también para gestionar aprendizajes porque la familia se convirtió en el primer maestro. O sea, desde, oye, es momento de conectarte, oye, ¿qué te dejaron de tarea? O sea, la educación se transformó porque se transformaron las personas que estaban aprendiendo y que estaban enseñando. Claro. Fue un proceso bien estresante, sobre todo en el primer año. Yo creo que la escuela, así como la pandemia del COVID tuvo olas, yo creo que la escuela también enfrentó olas, ¿no? La primera ola fue, yo le llamo la ola tecnológica. Es el momento en el que toda la escuela, todo el andamiaje de gestión de aprendizajes, de gestión de la institución, necesitó tecnología para enseñar, necesitó tecnología para conectar. Esa primera ola fue brutal. Los profesores de la noche a la mañana tenían que planificar clases con tecnología, tenían que enseñar con tecnología, tenían que conectar con las familias con la tecnología. Y esto fue un golpe muy fuerte para la escuela porque no estábamos preparados para eso, ¿no? Esa fue la primera gran ola. La segunda ola la empezamos a vivir en el 2021 y yo le llamo a esta la ola pedagógica. En esta segunda ola había una necesidad mucho más grande de conectar con las personas. Entonces ya la tecnología como que pasó a un segundo plano, como que, ok, ya tengo una buena computadora, tengo una buena conexión a internet, ahora necesito saber o manejar estrategias para conectar con la persona con la que estoy trabajando. En el 2022, que todavía no hemos, digamos, terminado este modelo híbrido, ha habido una preocupación sí pedagógica, pero ahora más centrada en el aprendizaje. ¿Cómo estamos desarrollando el aprendizaje? Lo que estoy enseñando está aprendiéndose, lo que estoy haciendo está teniendo resultado en mis estudiantes, en mis familias. Son 3 olas, me imagino que haya una cuarta, pero todavía estamos en ese vilo de ver qué va a pasar, porque tiene que haber una cuarta ola que empezó a dibujarse con el 2022, el aprendizaje híbrido, la necesidad de metodologías más activas, gamificación, aprendizaje basado en proyectos. Pero ahora estamos viendo un fenómeno contrario, yo le llamaría una antiola, que es que la escuela está regresando a esta modalidad de enseñanza pre-pandemia. O sea, estamos
diciendo, ok, todo lo que hemos avanzado en la pandemia, ahora regresemos al periodo prepandémico. Y ahí no sé qué va a pasar, porque los chicos se están resintiendo de que todo lo que avanzaron y todo lo que aprendieron con tecnología, ahora ya no les está sirviendo de nada. Los maestros están regresando al plumón, a la pizarra, a la enseñanza tradicional, a la enseñanza más directiva. Estamos en un proceso interesante en lo que está viviendo la escuela en este. Y entonces, ¿cuál debería ser el camino, ¿no? La tecnología, digamos, ¿cómo debería afectar a la educación de los niños, ¿no? Afectar, eso es una buena palabra, ¿no? Porque justo habla de la enfermedad que tenemos en la escuela. Yo creo, ya te lo decía hace un rato, yo creo que el siguiente paso es que la tecnología llegue a la escuela de una manera más orgánica. No forzado, ¿no? Uh-huh. La pandemia nos forzó a usar la tecnología para el aprendizaje y lo que se espera es que la tecnología llegue a la escuela de una manera más orgánica, con aprendizaje híbrido, con metodologías activas, que la tecnología siga sirviendo para enseñar, con aprendizaje invertido, digamos, como un medio para desarrollar proyectos de aprendizaje, proyectos basados en problemas. Y si esto ocurre, pues hay una transformación que se va a quedar en la escuela y que definitivamente va a cambiar cómo las nuevas generaciones desarrollan estos procesos de aprendizaje. Yo tengo una lógica muy clara, y es que en la historia de la educación vivimos un periodo inicial, estoy hablando de la pedagogía de las cavernas, en las que teníamos una hoguera y nos sentábamos a aprender alrededor de la hoguera. La educación cambió mucho a lo largo de los años, pero digamos que las cosas no habían cambiado tanto, ¿no? Seguíamos aprendiendo, escribiendo en las paredes, antes hacíamos pinturas rupestres, ahora lo hacemos en la pizarra o proyectando la diapositiva en la pizarra. Pero la educación con la tecnología ha transformado la esencia misma de la educación, proponiendo justamente una transformación en la manera como aprendemos. No aprendemos solos, aprendemos alrededor de la hoguera, solo que ahora la hoguera es un documento de Google, ahora la hoguera es un espacio de contacto generado por la tecnología. Y esto va a transformar necesariamente la escuela. Probablemente nos demoraremos un poco más o un poco menos, que es un poco lo que le ha pasado a la industria automovilística en los últimos 100 años. Nos hemos demorado muchísimo, pero ya tenemos autos que vuelan. Entonces la escuela podría demorarse, pero va a llegar un momento en el que la tecnología no va a poder ser puesta a un lado, como está pasando ahora en las escuelas. Estamos regresando a este periodo pre-pandemia con la enseñanza más tradicional, la enseñanza más directiva, y pues eso no nos está ayudando a trabajar estas transformaciones como algo ya consistente en un modelo educativo. Ese es un poco el futuro que se nos avecina. Debo entender entonces que para que los docentes puedan enfrentar este nuevo reto, deberían desarrollar habilidades digitales que no tenían y que digamos, deban ganar o deban incentivar para poder cambiar la educación. De todas maneras, el negocio no es comprar dispositivos o tener las mejores tecnologías en el aula, que de hecho es el primer paso. Pero, digamos, si quieres generar un espacio de transformación, tienes que empezar a transformar las personas. Entonces, el futuro es que los profesores desarrollen habilidades digitales, pero habilidades digitales para la enseñanza, habilidades digitales para conectar con los estudiantes, con las familias. Y eso es una agenda pendiente todavía en los proyectos educativos que tenemos en todas las escuelas del país. Ok. En ese sentido, Raúl, yo creo que lo que mencionaste anteriormente, este tema de que algunas escuelas están regresando a antes de la pandemia, digamos, al modo de enseñanza de antes de la pandemia, donde no había tecnología, casi no había tecnología. Entonces tú dirías que obviamente que el retroceder es un error, que deberíamos ver cómo podemos adaptarnos, pero también deberemos verlo como una oportunidad, ¿no? Sí, mira, a ver, aquí hay un fenómeno interesante, ¿no? La pandemia reveló un retroceso en los aprendizajes de lectura y de matemáticas. Uh-huh. Recordarás que en el año 2021 la Unidad de Medición de Calidad Educativa del Ministerio condujo una evaluación de los aprendizajes, de cómo se estaban impactando en el periodo de pandemia, y monitoreó específicamente matemática y comunicación, específicamente lectura
y razonamiento lógico matemático. Si miramos los resultados de estas pruebas, podemos decir que la pandemia generó un retroceso en el logro de las competencias matemáticas y de las competencias de lectura. O sea, hubo un retroceso. En ese sentido, hablar de que regresar a la metodología pre-pandemia, ¿no? Va a devolver los indicadores de mejora que ya teníamos. De hecho, cuando se hace un comparativo entre los resultados obtenidos entre 2020, 2019 y 2015, entre el 2015 y 2019 se veía un crecimiento progresivo, no significativo, pero siempre cada año una mejora en matemática. La pandemia generó una regresión en el logro de los aprendizajes de matemática muy fuerte. Entonces, regresar a la prepandemia podría decir, oye, podríamos volver a este nivel prepandémico de logro de aprendizaje y a una mejora progresiva, y es verdad. Pero, y ahí por eso te decía que es una situación compleja, ahí regresar al estadio de prepandemia va a generar una mejora de los aprendizajes en comparación con la pandemia, pero no va a generar esa transformación que necesitamos en relación a los logros de aprendizaje con la tecnología. Es indudable que usar la tecnología nos ayuda a conectar. Ahora, la conexión con las personas es completamente diferente a hace unos 20 años atrás. Lo mismo va a pasar con el aprendizaje. Dejar la tecnología fuera nos va a poner en una situación de regresar a lo mismo que ya teníamos y nos estaríamos perdiendo de todo el potencial que podría generarse en estas generaciones para aprender con la tecnología y para el futuro, donde no hay un desarrollo de la productividad, donde no hay un desarrollo de la profesión sin tecnología. Entonces, ahí tenemos una agenda pendiente que desarrollar, que podríamos decir, sí, pero si regresamos a la metodología expositiva, regresamos a los niveles de logro prepandemia, que tampoco eran tan buenos, pero que con la tecnología podrían ser exponencialmente mejores. Claro. Y profundizando un poco en esto, excelente explicación y los puntos, de verdad no lo entendía, no lo había visto de esa manera. Podemos decir qué ventajas y qué desventajas podríamos encontrar en la educación presencial y virtual. Mira, la principal desventaja del aprendizaje virtual, la principal, es que se deshumaniza la educación. La educación ha sido durante años una profesión y además una actividad humana que es esencialmente a través de las conexiones entre las personas, ¿no? Esa es un poco la idea central. Y la pandemia y la tecnología nos hace que haya sido despersonalizada hasta cierto punto. De hecho, lo que hacemos es enseñar para alguien. Y la tecnología, si no usas la tecnología para conectar con ese alguien, pues ahí hay un fracaso. Esa sería la principal desventaja. Yo diría que la principal ventaja de la presencialidad es justamente el antónimo, ¿no? La posibilidad de conectar. Que tampoco es que los profesores conecten mucho, ¿no? O sea, la metodología pre-pandemia es básicamente, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy, y el profesor se vira a la pizarra y desarrolla ¿no? Como decimos coloquialmente, mete su rollo, ¿no? Y esa no es la educación. La educación es conectar con las personas. Cuéntame un poco tu historia, cuéntame un poco qué haces, cómo lo haces, cómo razonas. De hecho, la última revolución en educación, yo podría fijarla en la publicación de este libro de El aprendizaje visible. Esto es digamos, la versión corta, es que es una meta-investigación que desarrolló un equipo australiano dirigido por John Hattie, donde evalúan los diferentes indicadores de mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y el indicador más alto es la retroalimentación, la evaluación formativa como factor que genera el mayor nivel de logro de aprendizaje. Y eso es básicamente una actividad humana. Lo que tenemos que hacer es tomar lo mejor que tiene la pandemia, el uso de la tecnología, y lo mejor que tiene la presencialidad y fusionarlos. Esto es lo que se conoce como aprendizaje híbrido. Sin embargo, pues todavía tenemos agendas pendientes ahí en generar esos espacios, yo les diría, de sinergia entre lo que hace el maestro en el aula, que debería ser conectar con el estudiante y no meter el rollo, y este espacio de sinergia entre la tecnología y la conexión humana, ¿no? Ahí como que hay
Interesante, interesante el concepto. Y el modelo educativo para el 2023, ¿cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son los desafíos que tú ves, Daniel? Sí, ya lo mencionábamos hace un rato. El modelo educativo que se debería implementar en los colegios es el modelo de aprendizaje híbrido. O sea, ese es, diría yo, lo que últimamente hemos descubierto que tendría mayor efectividad. Combinar el aprendizaje híbrido, esa sería como una segunda forma de plantearlo, a través de metodologías más activas. Involucrar a los estudiantes en experiencias de trabajo cooperativo, que ayuda a fortalecer la parte humana, la parte de autoestima, de construcción, de esas habilidades socioemocionales que son tan importantes para el futuro, ¿no? Para la vida en comunidad y para la generación de una ciudadanía activa. O sea, hoy estamos viendo una crisis de ciudadanía en el país y básicamente se expresa por la desconexión que hemos tenido entre el acto de votar, que es un acto aislado, y la capacidad de gestionar el futuro de tu país. Los estudiantes hoy en la escuela no están atendiendo esa capacidad de conectar entre ellos, mucho menos la capacidad de conectar como ciudadanos que tienen que ser responsables, no solamente de comprender el mundo, o por decirlo así, de comprender el país en el que viven, sino de transformarlo. Ese es el reto más grande que tiene la educación en el 2023, generar esa conexión del estudiante con su país, con su comunidad, no para comprenderla, sino para transformarla. Claro, digamos que convertir la educación, que es lo que has ido mencionando, que el alumno sea el centro, ¿no? Y que deberíamos desarrollar las habilidades blandas y después que ese individuo sea algo provechoso para la sociedad, ¿no? En el tiempo. Ese es el objetivo de la educación simple, más que como dices, simples indicadores, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, Raúl, y en Perú, ¿cuáles son los retos, crees tú, que tienen colegios, universidades, institutos para el próximo año? ¿Qué es lo que crees por dónde deberían transitar, ¿no? Va por ahí, por lo que te estaba comentando, ¿no? El reto más grande es poder concientizar a los maestros que el uso de la tecnología no es algo que debe ser espontáneo ni tampoco esporádico, sino tratar de incorporar a la tecnología, al uso continuo y mejorado de la tecnología y de todo el potencial que hay en la nube para desarrollar aprendizaje. Ese es un reto muy grande que tenemos y que se complementa con la necesidad de conectar a las familias con los procesos de aprendizaje de sus estudiantes. Porque en las familias está ocurriendo el mismo fenómeno de regresar a la prepandemia, ¿no? Uh-huh. La pandemia, de alguna manera, forzó a las familias a involucrarse más en qué está aprendiendo el niño, qué está aprendiendo la niña. El regreso a la presencialidad también está forzando a las familias a regresar al modelo anterior. Me voy a trabajar y cuando llego, oye, ¿qué tal te fue en la escuela? Bien, sí, ¿no? Correcto. Y necesitamos que la familia, la escuela y la comunidad trabajen en un solo núcleo, poniendo, como tú decías, al estudiante en el centro de la escuela, en el centro del proceso de aprendizaje. Muchas gracias, Raúl. En verdad, este tema es sumamente extenso. Obviamente hay muchos puntos que quisiéramos tocar. Esperamos poder tenerte en un próximo programa para extendernos en este tema educativo, que creo que hoy los padres y en general todo el mundo ha estado involucrado en la pandemia, ¿no? Como tú dijiste al principio, nos hemos vuelto profesores, soporte técnico, tecnólogos, etc., en la casa psicólogos de todo tipo. Entonces son temas muy, muy importantes en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, recuerden, amigos, que nos pueden seguir en Instagram como Más Tech Talk. Los esperamos en un nuevo episodio. Muchas gracias. Gracias. Más Tech Talk, un podcast producido por Ancona Technological Services.